Ande Ercel soltó la sopa. ¿Y ahora, qué va a decir Kerem Bürsin de toda esta verdad? Madre mía, esto está más picante que un plato de jalapeños. Oigan, oigan, oigan. ¿Se imaginan? Justo cuando pensábamos que la historia de Ande y Kerem ya estaba archivada, ¡zas! La propia Ande ha decidido abrir la caja de Pandora y contar su verdad. Y no me refiero a un detalle menor, no. Habla de cosas importantes, de cómo vivió las cosas, de lo que sintió y sobre todo, de por qué las cosas terminaron como terminaron. Para ser honestos, yo me esperaba algo, pero esto es un nivel superior. Porque cuando una persona como Ande, que siempre ha sido tan reservada con su vida privada, de repente se sienta y dice voy a contarles todo, créanme, hay tela de donde cortar. ¿Y qué es lo que está contando exactamente? Bueno, básicamente ella está poniendo en claro su versión de los hechos. Dice que las cosas no fueron como se pintaron, que hubo malentendidos, que ella puso de su parte y que al final del día, las dos personas involucradas tienen que querer lo mismo para que funcione. ¡Boom! Directa y sin rodeos. Pero aquí viene lo jugoso, ¿verdad? La pregunta del millón. ¿Y Kerem? ¿Qué piensa Kerem de que Ande esté contando su verdad ahora? Porque hasta ahora él ha sido el que ha estado más callado, el que no ha dado muchas explicaciones públicas sobre la ruptura. Y de repente sale Ande, arma el lío, y uno se pregunta, ¿dónde está Kerem en todo esto? ¿Se va a defender? ¿Va a decir algo? ¿O se va a quedar en su línea de seguir con su vida y dejar que el tiempo hable? Yo lo que creo que está pasando aquí es que Ande necesitaba soltar lastre. Quizás sentía que la gente tenía una idea equivocada de lo que pasó, o que ella quedaba como la mala de la película. Y al contar su versión, está buscando reivindicarse, poner los puntos sobre las íes. Y eso es totalmente válido. Todos tenemos derecho a contar nuestra historia, ¿no? Pero, insisto, la gran incógnita es Kerem. ¿Por qué si Ande está contando su verdad, qué pasa con la de él? ¿Es igual? ¿Es diferente? ¿Es completamente opuesta? Porque si Ande dice que ambos tuvieron que querer lo mismo y él no quería, y Kerem dice que él sí quería, pues ahí tenemos un conflicto interesante, ¿eh? Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a estar en boca de todos, para generar interés antes de algún proyecto nuevo. Y no me extrañaría, porque ambos son muy listos en esto de manejar su imagen. Pero también creo que hay una parte de verdad genuina en lo que dice Ande. Cuando uno sufre o siente que no se le entiende, a veces necesita hablar. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿va a responder Kerem? ¿Va a callar y dejar que esto pase? Porque si él responde, esto se va a poner muchísimo más interesante. Podríamos tener un cruce de declaraciones que nos deje a todos con la boca abierta. Imaginen el nivel de salseo. El Internet va a explotar. Yo personalmente creo que Kerem es un tipo inteligente. Y si Ande ha decidido abrir esta puerta, él tiene varias opciones. Podría ignorarlo, lo cual es una estrategia clásica y a veces funciona. Podría responder de forma genérica, sin entrar en detalles, para no avivar más el fuego. O la más jugosa podría dar su propia verdad, y ahí sí que tendríamos un enfrentamiento épico. Piensen en esto, Ande ha puesto una pieza en el tablero. ¿Va a Kerem a cogerla y a seguir jugando? ¿O va a dejar que el tablero se quede así? Es un juego de poder, de narrativas, de cómo queremos que nos recuerden. Y en este caso, la narrativa de Ande acaba de cambiar. Yo si fuera Kerem, y me enterase de que Ande está contando su verdad, lo primero que haría es llamarla y decirle, oye, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, yo no soy Kerem, ¿verdad? Y él actúa de forma diferente. Lo que sí está claro es que esta confesión de Ande no va a pasar desapercibida. Y la reacción de Kerem, o la falta de ella, va a decir muchísimo. Así que la gran pregunta para ustedes es, ¿creéis que Kerem Bürsin va a decir algo al respecto de lo que ha confesado Ande Ercel, o se va a mantener al margen?